vallas me viene a la cabeza el tema de la fosa común con los 5, Olarte, Azcona, Ibáñez, Guzmán y Luna. Mi abuelo desaparece, a mí no me das ninguna explicación. Sabes que no está, pero no preguntas. Pues lo primero que me viene es eso, pues cuando aparecieron los cuerpos, cuando los metieron en las cajas. Para mí el cementerio de Vallas ha acabado siendo pues como un refugio para sus restos. Manuel Azcona era hijo único, totalmente republicano, socialista, eran de izquierda republicana. Se fue a trabajar ya casado con mi abuela, que era maestra. Se fue a vivir a Bilbao con el negocio de los vinos. De ahí se fueron a Amurrio y se dedicó en política. Entró en el Frente Popular. Pues el recorrido fue presentarse por Unión Republicana en las elecciones que hubo en el 36 y llegó a diputado por Amurrio, y el 18 de julio a la noche le pidieron que fuera a comisaría y hasta hoy. Pocos meses antes de estallar el conflicto, Manuel Azcona fue elegido uno de los 15 miembros de la Comisión Gestora Provincial de Álava, con el presidente Teodoro Olarte Aizpuru a la cabeza. Tenían que ser personas muy relevantes y bueno, lo confirma, por ejemplo, algunos de los cargos, por ejemplo el de Teodoro Olarte, que era el presidente de la Diputación de Álava. Fue presidente y las monjas del asilo le dijeron a la madre de una amiga mía que era el mejor presidente que habían tenido, que era el que más les había ayudado. Unas vidas tranquilas que se truncaron la noche del 19 al 20 de julio de 1936, a las pocas horas de que militares franquistas se levantaran en armas. Por orden del gobernador militar, detuvieron a decenas de importantes cargos públicos, entre ellos al diputado general Teodoro Olarte y al diputado Manuel Azcona. El 18 de julio la señora de la pensión le dijo: señor Azcona, han venido unos policías de paisano preguntando por usted. Y dijo: ah, sí, han dado un golpe de estado en África, pero aquí yo no he hecho nada malo a nadie, ¿qué me van a hacer? Detuvieron a bastantes, de lo que eran entonces los diputados de Álava. Tras ser detenidos, fueron llevados todos a la prisión provincial de Gasteiz. Durante esos meses estuvieron pues, bueno, encarcelados, maltratados, torturados y bueno, todo lo peor que te puedas imaginar, viviendo en situaciones infrahumanas. A pesar de la difícil situación, de vez en cuando recibían visitas por parte de sus seres queridos, momentos que todavía hoy perduran en la memoria. Mi madre tenía un papel pequeñito, que le había metido en la perola, que lo he visto yo muchas veces y se ha perdido, me duele el corazón, en el que ponía: sé una buena republicana, sé siempre una buena republicana. Y lo he visto muchas veces, pero no lo tengo. Además de Olarte y Azcona, otro de los diputados encarcelados fue el músico Casto Guzmán de Castro. Su historia fue rescatada del olvido 70 años después, gracias al hallazgo que realizó su nieto: 6 cartas y una foto de su abuelo. Subí al camarote a buscar una serie de cosas y me encontré con una carpeta en una bolsa rosa de mi madre, que la había visto 28.000 veces, y no sé por qué la abrí y me encontré pues, con las cartas, con la correspondencia que había mantenido con su abuelo. Querida esposa e hijos, recibí vuestra última. Creo que ya no debemos hacernos ilusiones.
Nadie hace nada por nosotros. Todo son palabras que no se traducen en ningún hecho. La quinta es la última que manda, el 17, se la dirige a su mujer y a sus hijos. Pasa un repaso a todos los apoyos que ha pedido en la ciudad y se da cuenta de que nadie le va a echar un cable y que eso no tiene remedio. La salud está empeorando y es la última carta que manda. Me aterra pensar que tengo que pasar el invierno en la cárcel. Pero si Dios no lo remedia, creo que será así. Pero démoslo por bien empleado, si consigo volveros a ver. Querido papá, ya vemos por tu carta que estás muy aburrido. Que nos digas si necesitas la ropa de invierno, que hace mucho frío. No estés triste, que todo se arreglará. Muchos besos y abrazos de todos y de tu hija, que te quiere mucho. Olga. Y a esta carta se la devuelven de la cárcel con un no está. La carta de Olga no obtuvo respuesta, porque antes llegó la del delegado de orden del gobierno civil, ordenando que trasladaran a Casto Guzmán, Manuel Azcona, Ricardo Ibáñez, Benedicto Luna y Teodoro Olarte a la cárcel San Cristóbal de Pamplona. Y en esa carta pone para ser trasladados a Pamplona. Y ahí es donde ya no se sabe ya más nada de ellos. Pues en el camino simplemente no llegan a Pamplona, son desviados hacia Miranda de Ebro y bueno, pues les matan y van tirados por un carro de bueyes de aquella época, claro. Y bueno, les entierran en una cuneta y el alcalde de la época, de la pedanía de Bayas, pues bueno, dice que no pueden estar esos cuerpos enterrados en una cuneta o en una carretera, sino que les lleva pues, al cementerio que había en aquella época. Años después, los familiares de Teodoro Olarte pudieron recuperar los restos y enterrarlos en Vitoria. Sin embargo, las 5 familias nunca fueron las mismas desde el momento de su desaparición forzosa. Doblemente castigadas, el silencio y el dolor se prolongaron durante 70 años, hasta que en 2006 nuevos datos y testimonios reabren el informe. Raquel Romero, una colaboradora de Aranzadi, que se desplazó hasta aquí y pudo hablar con un informante que le relató cómo trajeron esos cadáveres desde el río Ebro hasta el cementerio de Bayas. Entonces fue cuando se empezó a ver la posibilidad de que a lo mejor el intento de mirar en ese rincón igual era viable. Al fin, el 3 de julio de 2019 empiezan las prospecciones en el antiguo cementerio de Bayas para verificar la existencia del enterramiento con los restos de los fusilados. Bueno, aquel día tengo recuerdos bastante gratos, lo primero por la presencia de familiares directos de las personas que fueron aquí enterradas en el año 36. Entonces, en un primer momento se fue retirando capa a capa, muy despacio, pues todos los restos que iban apareciendo. Encontramos 3 fragmentos de cráneo, diferentes cráneos con impacto de bala. Estuve allí. Al final, cuando consiguió sacarlos, fue como respirar, como decir, os recuperamos, os tenemos, aquí estáis. La hija, en cuanto se sacaron los cráneos, lo primero que hacía era llorar. Porque decía, es él, es él, es él. Ella lo decía, es él, es él, es él. O sea, ella lo tenía muy claro. Y gracias a las pruebas de ADN, te repito, se ha podido constatar. Gogora ha identificado a Manuel Azcona gracias a las pruebas genéticas realizadas a 3 de sus nietas. La última, realizada en febrero de 2024, ha sido la que ha hecho posible la identificación. De repente me llaman por teléfono, somos de Gogora, diciendo que coincidía el ADN y dicen que grité mucho, yo no soy consciente, ella coincidió en casa, que grité. Y mi marido dice que grité, pues bueno, pues grité, no lo sé. A día de hoy,
A pesar de que la familia de Casto Guzmán sigue a la espera de confirmarse su identificación, no pierden la esperanza. Bueno, la pena es esa, pero la esperanza que tengo en el panteón familiar, la última que está enterrada es mi madre, y del panteón brota un árbol tremendo, que no sé cómo es, pero tiene que ser de los restos de mi madre, y sería maravilloso que el abuelo acabara encima de mi madre. Eso sería maravilloso. Los restos de Manuel Azcona serán entregados a su familia y por fin descansará. Otra herida que se cierra. Otra herida que nunca debió abrirse. La mochila que yo llevaba se ha vaciado, se va a vaciar de dolor, de rabia, y entonces estos ya no la van a llevar más. Estos son mis hijos, mi hija y mi hijo. Y mi nietico, por ese ni se va a enterar. Es una mochila que va, que aunque no quieres, va pasando de verdad. No sé explicarlo de otra manera. Entonces, paz conmigo, paz con la gente, paz, menos rencor.